Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Si dice conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la oración más célebre, la más popular, una de las oraciones más conocidas, el Padre nuestro. ¿Quién no ha escuchado del Padre nuestro? ¿Quién no ha repetido quizá alguna vez el Padre nuestro? Quizá hemos predicado del Padre nuestro. Jesús está aquí orando y uno de sus discípulos le dice: Señor, Juan enseñó a sus discípulos a orar. Se considera que para este tiempo los rabinos, los maestros, le enseñaban a sus discípulos un modelo de oración. Los rabinos agarraban a sus discípulos y le daban una oración que fuera una especie de guía, de modelo, de manera que sus aprendices tomaran aquella oración y regularmente la repitieran. Entonces los discípulos, al conocer la cultura, al conocer el contexto, al saber que Juan mismo enseñó a sus discípulos, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Jesús despierta la inquietud de aquel discípulo porque ellos lo habían visto orar. Él había estado orando. Dice que había estado orando y entonces uno de sus discípulos dijo: enséñanos a orar. Si usted quiere enseñarle a alguien a orar, es importante que él lo vea orar. Por ejemplo, nuestros hijos pequeños, si usted quiere enseñarle a sus hijos pequeños a orar, hay que decírselo, pero ellos tienen que verlo a usted orar. Cuando mis hijos estaban más pequeños y compartíamos el cuarto, cuando ellos se levantaban, la primera imagen que miraban de mí era orando, arrodillado. Hoy obviamente no, están más grandes, cuartos separados. Pero si usted quiere enseñarle a alguien a orar, es importante que lo vea orar. Enseñamos más cuando ellos nos ven que simplemente decirlo en palabras. Entonces el discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, en respuesta a esa petición, Jesús da aquí en Lucas el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el modelo más conocido del Padre Nuestro es el que está en Mateo, no el que está en Lucas. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, conocemos el Padre Nuestro según la versión de Mateo. Ahora, la versión de Mateo difiere un poco de la versión de Lucas. Difieren en tiempo y difieren en algunos términos. En resumen, es lo mismo. Pero el hecho de que difieran en tiempo es un indicador de que Jesús, el Padre Nuestro, lo enseñó más de una vez. Jesús solamente dio 5 discursos en su ministerio. Nosotros a veces los cristianos pensamos que Jesús siempre anduvo predicando por las calles, predicando. No. Jesús solamente dio 5 prédicas, 5 discursos. Ahí está todo. Mateo lo estructura. A mí me gusta más la estructura de Mateo. Estructura bien los 5 discursos de Jesús. Y la otra son pequeñas intervenciones de Jesús que tienen que ver con diálogos personales. Mateo registra el Padre Nuestro en el primer discurso de Jesús, que es el Sermón del Monte. Es el primer discurso de Jesús. Jesús estaba iniciando su ministerio y dentro del Sermón del Monte, Mateo registra el Padre Nuestro. Pero Lucas registra el Padre Nuestro en otro momento, en el momento en que Jesús está en su pleno apogeo de ministerio, lo cual indica, repito, que Jesús, el Padre Nuestro, lo debió haber enseñado más de una vez. Entonces el discípulo le dice: Señor, los rabinos, los maestros le enseñan a sus discípulos a orar. Juan también lo hizo.
enséñanos a orar. Y Jesús les dice, vengan, acérquense. ¿Traen libreta? Si no traen libreta, anoten en sus celulares. Les voy a enseñar a orar. Anoten. Y Jesús les dice, cuando oren, digan así: Padre nuestro. Yo me voy a quedar toda esta mañana en esas dos palabras, ¿ok? Diga conmigo, Padre nuestro. Jesús lo que le da es una guía, un modelo. No le da una oración para que la repitamos todos los días, no. Jesús le da un modelo, porque en ese modelo hay importante significado teológico. Jesús le dice, cuando ustedes oren, lo primero que deben entender es quiénes son ustedes cuando están orando. Jesús le dice, cuando ustedes oren, deben de orar al Padre. Dios es nuestro Padre. Usted tiene que saber que en todo el Antiguo Testamento Dios se había revelado de muchas maneras. Dios se reveló como el proveedor, Dios se reveló como el protector, Dios se reveló de muchas formas y de muchas maneras. Y siempre quiso, o hay indicio en el Antiguo Testamento, que Dios quiso revelarse como Padre, pero no fue la más sobresaliente. El pueblo siempre se fue por otro. Nunca entendieron la verdadera revelación de Dios como Padre. Fíjense que cuando Dios manda a Moisés a Faraón, le dice, te vas a presentar a Faraón y le dirás, así dice el Señor, deja ir a mis hijos. Porque Israel era visto para Dios como un hijo. ¿Sabe usted que en todo el Antiguo Testamento, aproximadamente tres ocasiones son en las que Dios se menciona como Padre, pero normalmente son otras las formas en que Dios se revela? Ahora Jesús en el Nuevo dice, yo les voy a enseñar la revelación más profunda. Dios es nuestro Padre. Dios no solamente es nuestro proveedor, Dios no solamente es nuestro sustentador, Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, entonces ¿qué somos nosotros? Sus hijos. Cuando usted viene a orar, es importante que usted entienda quién es usted delante de Dios. Si usted no entiende la posición suya delante de Dios, usted está perdiendo su tiempo cuando está orando. Usted tiene que entender quién es usted para Dios. Dios a usted no lo ve como un bastardo. Dios a usted no lo ve como un entenado. Dios a usted no lo ve como un sirviente. Dios a usted no lo ve como un esclavo. Dios a usted lo ve como un hijo. Yo sé que muchos vemos a Dios como un jefe. ¿Cómo mira usted a Dios? Muchos miramos a Dios como un jefe malcriado, al que uno le tiene pánico y uno se le acerca con miedo. Otros ven a Dios como un padrastro. Y no estoy diciendo que todos los padrastros son malos. Probablemente de 100 habrán unos 10 buenos. Pero lastimosamente hay una mala imagen de los padrastros en Nicaragua. Pero hay hombres que han sido mejor que un padre, algunos padrastros, ¿verdad? Ahora, a nosotros nos cuesta entender la figura de un padre. ¿Por qué? Porque el modelo de padre, el modelo paternal que tenemos nosotros en nuestra sociedad, y yo hablo de Nicaragua, no es el mejor. El modelo paternal que tenemos nosotros no es el mejor. Tenemos una mejor imagen y un mejor concepto de la madre. Si Dios estuviera en Nicaragua, yo creo que Dios hubiera dicho, vosotros oraréis así, madre. Pero en el contexto hebreo, que el Padre lo es todo, Jesús le dijo, ustedes tienen que orar con la mentalidad de que le están orando al Padre. Es más, ¿sabe cómo eran conocidos los hijos en el Antiguo Testamento? Como la gente no tenía apellido. Emmanuel, hijo de Manuel. Salvador, hijo de Santiago. Por los nombres de los padres. Los padres le daban la identidad. ¿A quién? A los hijos. ¿Cómo vemos a Dios? Lo importante es que cuando usted venga a orar, esté claro de quién es Dios y quién es usted.
Si le preguntamos a Abraham, ¿cómo conociste a Dios? Abraham nos diría, bueno, yo siempre donde iba construía altares y ahí Dios se me revelaba y tenía una conversación tan íntima cuando oraba. Yo conocí a Dios como un amigo. Si le preguntáramos a Job, ¿cómo conociste a Dios? Job nos diría, cuando lo perdí todo, perdí mis hijos, las propiedades, riqueza, casi pierdo el matrimonio. Dios siempre se me reveló como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Sabe usted que en el libro de Job es donde más se menciona el término, el nombre de Dios, el Shaddai? Porque cuando tú estás desbaratado, el Shaddai dice, tranquilo, estás en el proceso. Bueno, preguntémosle a David, ¿cómo conociste a Dios? David diría, Él me dio la oportunidad de dirigir ovejas. Y cuando me montabas a las llanuras, a las montañas, y a veces me internaba en la montaña por semana, allí pude entender a través de mi experiencia que Dios es un pastor. David lo conoció como el pastor. De ahí su clásico salmo, Jehová es mi pastor. Pero Jesús le dice, cuando ustedes vengan a orar, entiendan quién es Dios y quiénes son ustedes. Dios es nuestro Padre. ¿Sabe qué significa que Dios sea nuestro Padre? Significa que usted debe de entrar con toda la libertad. Que usted debe entrar con toda la libertad. Yo me imagino esos hombres poderosos. El presidente de la República de Nicaragua, Barack Obama de Estados Unidos. Esos hombres poderosos. Manuel Gómez, pastor del Shaddai. No, ese no. Me imagino esos hombres poderosos. ¿Sabe usted qué complicado es llegar a esa gente? Complicadísimo. ¿Qué le costará a un hijo llegar a ellos? Nada. Me imagino que los hijos del presidente, cuando deben de tener un teléfono, una línea directa o no una línea directa, solamente llegan al despacho, papá, y tal cosa. Me imagino las niñas de Obama, cuando el hombre está en el G8 con lo más grande del mundo, pero llega a su casa y las niñas salen y lo reciben. Es su padre. El simple hecho de ser hijo de alguien nos da todo el derecho y todos los privilegios de ser hijo de esa persona. Mis hijos, ellos no tienen que hacer algo especial para que yo los ame. Simplemente el hecho de que ellos sean mis hijos, yo los amo. Y vean ustedes a sus hijos. Nuestros hijos son los más bellos, son los más elegantes, son los que nunca pelean. Nuestros hijos son qué bárbaros, son una maravilla, son la quinta estrella, son nuestros hijos. Si no, recordemos aquella fábula de la madre zorra. Quiero llevarle a este pasaje, por favor, vaya conmigo al libro de Romanos. Vaya conmigo al libro de Romanos. Romanos 8. Romanos capítulo 8, por favor. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 8, quiero leer a partir del versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? Hijos de Dios. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué fue lo que no recibimos? No recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, versículo 17, también que somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, si usted lo lee en todo su contexto, usted se va a dar cuenta que Pablo está diciendo que nosotros a través de Jesús somos hijos de Dios. Y él utiliza el término adopción. Adopción en el tiempo de Pablo era un término grecorromano. ¿Cuál es el sentido de adopción? Que si un romano adoptaba a alguien, desde el momento en que lo adoptaba, la persona pasaba a gozar de todos los derechos y de todos los beneficios y privilegios. Pablo dice, y nosotros a través de Cristo
fuimos adoptados, y por el hecho de ser adoptados, porque recuerde, Israel es visto como el hijo primogénito, no unigénito, primogénito. Y por el hecho de ser adoptados, gozamos de los mismos derechos, gozamos de los mismos beneficios, gozamos de los mismos privilegios de un hijo. ¿Por qué dice Pablo? Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino el espíritu de Dios, el espíritu de adopción. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros venimos a orar, venimos pensando como esclavos. No venimos pensando como hijos. Muchos de nosotros cuando venimos a orar venimos con la mentalidad de esclavo y no venimos con la mentalidad de hijos. Y el hijo en Cristo, ¿qué es? Heredero. Diga conmigo, heredero. ¿Qué son los hijos? ¿Qué son los hijos? Y aún más, no solamente herederos, los hijos también son coherederos con Cristo Jesús. ¿Entiende? ¿Me voy a entender? Usted no es cualquier cosa. Usted es hijo de Dios. Cuando venga a orar, saque esa mentalidad de esclavo y venga con una mentalidad de hijo. Porque a veces venimos a orar, pero venimos a orar como cuando le vamos a pedir un aumento al jefe. Y si el jefe es malcriado, ¡ay, Dios santo! Muchas mujeres cuando vienen a orar es como que si le vienen a pedir al esposo. Y más si sus esposos son tacaños y agarrados. Entonces cuando vienen a orar, vienen con esa mentalidad de esclavo. Jimmy Swaggart contó una vez, lo escuché a él en los años 80 y tanto, 85, 87. Jimmy Swaggart dice que una vez la abuelita, él le dice a la abuelita, abuelita, yo quiero un carro. Y entonces le dice la abuelita, vení, vamos a pedirlo, arrodíllate, vamos a pedirlo a nuestro Padre. Ahora, yo te voy a acompañar en tu oración. Dice, él era un chavalo y dice que él empezó a orar, pero en algún momento la anciana se detiene a escuchar la oración de él y él le dice, Señor, regálame un carro, si es tu voluntad, si no es tu voluntad, no, regálame un carro, yo no lo merezco, pero si es tu voluntad. Y dice que la viejita le da en la cabeza, le dice, me estás botando la bendición, yo ya lo conseguí para ti. Porque nosotros venimos a orar con esa mentalidad, con mentalidad de esclavo, no con mentalidad de hijos. Mire, si un muchachito en la calle me dice, Señor, regáleme, y va, yo le doy 10 pesos en el semáforo. Llego a mi casa y mi hijo me dice, papá, deme algo, y le doy 10 pesos, vamos a suponer. ¿Sabe lo que significa que yo le haya dado al de la calle? Misericordia, compasión, puede ser cualquier palabra, menos amor. No me diga que usted ama al de la calle. Puede ser generosidad, puede ser compasión, puede ser misericordia. Pero ¿sabe qué significan los 10 pesos de mi hijo? A él no se lo doy por compasión ni por misericordia. Se lo doy porque es mi hijo y lo amo. Y esa es la diferencia. Que nosotros venimos a la oración como que estamos en el semáforo a buscar compasión. Tenemos que venir a la oración con un concepto de quién es Dios y quiénes somos nosotros. No con mentalidad de esclavo. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es un muchacho que vivía en Managua y de pronto le dijo al padre, dame toda mi herencia. Y el padre le dio al hijo la herencia y el muchacho se fue con la herencia a malgastarla. Lo primero que hizo cuando el padre le dio el dinero se fue al malecón, después se fue a Galería, entró a Simán, Metrocentro y se gastó todo. Y ya una vez habiendo gastado todo se fue a la Chureca. Y en la Chureca no le dieron trabajo en el centro de acopio donde se recicla. Entonces el muchacho tuvo que ahí cerca de la Chureca quedarse ya con los desechos que no son ni siquiera parte del reciclaje ni nada. Pero en una de esas recapacita el muchacho y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi papá es un hombre cómodo, con todas las posibilidades. ¿Qué estoy haciendo? Yo pudiera estar en mi casa, pudiera estar en la oficina de mi papá dirigiendo, pudiera estar en la oficina quizá chateando, actualizando mi perfil de Facebook. ¿Qué estoy haciendo? Y entonces dice, voy y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu
Ya no soy digno de ser tú. Ok. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y sabe qué es jornalero? Esclavo. Hazme como uno de tus esclavos, de tus jornaleros. No soy digno de ser tu hijo. Y el muchacho se levanta. Ese día consiguió un poquito de agua, agarró la 112, se fue hasta Loma Linda y llegó donde el padre y le dice: aquí estoy, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre ¡pum!, lo corta. No lo dejó decir la otra parte. Léalo. No lo dejó terminar, porque el padre dice: aunque tú has pecado, aunque del mundo te ha desbaratado, aunque el pecado te ha humillado y Satanás ha hecho lo que tú has querido hacer, tú sigues siendo mi hijo. No eres un esclavo. El pecado te quiere meter una mentalidad de esclavo, pero tú no eres esclavo, tú eres mi hijo. Pónganle el mejor vestido, consíganle un saco celestito, algo así, color pastel, póngale un pantalón negro, una corbata rosada, porque él no es esclavo, él es mi hijo. Y eso hace la diferencia. ¿Quién es usted? Hace la diferencia. ¿Sabe que Satanás lo que nos quiere meter es una mentalidad de esclavo? Pero usted no es esclavo, usted es hijo de Dios. Termino con la segunda parte. Son dos palabras, le dije, ¿verdad? La primera es Padre. ¿Quién es usted y quién es Dios? Usted es su hijo, Dios es su. Pero no termina ahí. Cuando oren, anoten la tabla. Digan: Padre nuestro. Repita conmigo: nuestro. Una vez más: nuestro. Jesús no dijo: cuando oren, digan Padre mío. Hay gran diferencia. Dijo: oren, digan Padre nuestro. Mío. El primer nombre en singular, pronombre. Nuestro en plural. Usted revise todo el Padre Nuestro. Jesús nunca habló en singular. Usted revisa todo el Padre Nuestro. Jesús siempre habló en plural. Dice: no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Y perdónanos nuestras ofensas. El pan nuestro de cada día. Jesús siempre habló en plural. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no aprueba las oraciones egoístas. Yo y yo. Primero mi diente y después mi pariente. No. Jesús dice: cuando tú vengas a orar, ven en representación de todos. ¿Me doy a entender? Cuando tú vengas a orar, ven en representación de todos. Cuando tú vengas a orar, ven en representación de tu familia. Cuando tú vengas a orar, trae contigo a la comunidad. Cuando tú vengas a orar, trae contigo a tu familia, trae contigo a la iglesia. Cuando tú vengas a orar, trae contigo a Nicaragua. Padre nuestro, el pan nuestro, perdónanos, siempre en plural. Pero si usted escuchara las oraciones de nosotros, ¿sabe cómo son nuestras oraciones? Parecen una lista de supermercado. Quiero arroz, quiero frijoles, quiero zapatos, quiero esto, quiero lo otro. Solo nosotros. Yo he entendido que las oraciones más efectivas no son egoístas, son colectivas. ¿Sabe?
No es el único indicador, pero uno de los indicadores para medir la madurez de un cristiano tiene que ver con su forma de orar. La manera en cómo usted ora dice mucho acerca de usted. Si no, vea cuando Jesús enseñó, dice que llegó el fariseo, y que el fariseo, puesto en pie para ser visto de todo, dijo: Señor, no soy como este publicano. Yo ofrendo, yo diezmo, yo hago esto. Cuando usted venga a orar, venga en representación de muchos. Venga en representación de sus amigos. Venga en representación de sus familiares. Traiga consigo mismo a la gente que necesita. ¿Sabe lo que ocurre cuando usted ora por los demás? Que todas las bendiciones que usted está pidiendo por los demás también se van a cumplir en usted. Todas. Dejemos ya de ser egoístas. Señor, dame carne porque estoy harto de pollo. Hasta alas me van a salir. Cuando debería estar diciendo: Señor, el pan nuestro dáselo a mi vecino, que sus niños no han comido por días. Eso pesa más delante de Dios. La manera en cómo oramos dice mucho acerca de nosotros. Diga conmigo: Dios me ama porque yo soy su hijo. ¿Sabe que Dios no lo ama por sus diezmos? Dios no lo ama por sus ofrendas. Dios no lo ama porque usted es generoso. No. Todas esas cosas son buenas, y de hecho que las necesitamos en la iglesia. Pero Dios a usted no lo ama por eso. Dios a usted lo ama porque a través de Jesús Él lo hizo a usted su hijo. Eso es lo que vale. Y cuando uno comete un error, una falta, un pecado, el diablo nos quiere hacer vivir como esclavos. Nos hace sentir esclavos. Pero usted es hijo de Dios. Jesús siempre le dijo a los discípulos: mi Padre, refiriéndose a Dios, y vuestro Padre. Ya no vea a Dios como un jefe. Ya no vea a Dios de una manera distorsionada. ¿Sabe por qué a veces tenemos una imagen equivocada de Dios? Y en parte somos culpables, a veces nosotros los pastores, de que la iglesia, el pueblo de Dios, tenga una imagen equivocada, distorsionada, porque hemos predicado más la teología del miedo que la teología bíblica. Hemos predicado más de la teología del miedo que de la teología bíblica. Por ejemplo, mira, si cometí un pecado, Dios te va a dar con el tajón. Entonces aquel: no peco porque Dios me da con el tajón. Esa es teología del miedo. No, usted no tiene que pecar porque usted es hijo de Dios y usted tiene que honrar a Dios. Entonces aquel dice: yo no peco porque soy hijo de Dios y voy a honrar a Dios. Es diferente. Si no diezmas te trae maldición. Ay, doy el diezmo por miedo a la maldición. Teología del miedo. Es diferente. Si usted da, está honrando a Dios y Dios lo va a seguir bendiciendo. Ese es el enfoque correcto. A veces pensamos que Dios es así, o sea, si no lo hace te lo invento.
pero de que te cae la tajona, te cae. ¿Sabe por qué nosotros en verdad a veces no comprendemos bien a Dios? Porque hemos tenido malos padres. Nuestros padres nos dieron y nos dieron y nos dieron con el garrote y nos dieron con el alambre Yo estoy seguro que si usted ha tenido un buen padre, usted va a comprender mejor a Dios. O si usted ha sido un buen padre, aunque no lo haya tenido, usted va a comprender mejor a Dios. Sencillo. Doctor, su hija, aunque se porte mal, uno la sigue recompensando. Luego una vez cuando mi hijo estaba pequeño, papá, dame una bicicleta, dame una bicicleta. Salí bien en clase y te compro la bicicleta. En diciembre llega Manuel con todita 60, 62, 60, 61 y medio. Había que comprarle la bicicleta. Así somos los padres. Tal vez en Nicaragua entenderíamos mejor otra imagen. Yo creo que Jesús, si estuviera en Nicaragua, o hubiera dicho madre o hubiera dicho, cuando oren digan así: abuelo. Porque los abuelos son un corazón, va. Démosle un aplauso a todos los abuelos. Aleluya. Levante su voz y vamos a alabar al Señor. Muchas veces nos habla al oído y te hace sentir que tú no eres nadie, que tú no vales la pena, que eres un miserable, que no tienes valor. Pero hoy te digo, conforme la palabra del Señor, palabra fiel y verdadera, tú eres hijo de Dios, hija de Dios. A través de Cristo tú tienes todos los derechos, todos los beneficios, todos los privilegios que el Padre tiene para con sus hijos. Todas las riquezas del reino están disponibles porque tú eres heredero y coheredero con Cristo. Si has fallado, debes de pedir perdón a Dios, debes de corregir, debes de seguir adelante, pero no escuche los susurros del mal cuando te dice que tú no eres nadie. En ti está el ADN de Dios, el soplo de Dios en ti. Has nacido para cosas extraordinarias. Tú has nacido para cosas grandes. El bien y la misericordia te seguirán. Te declaro, el presente crítico, hostil que vive, no se compara con el tiempo de gloria que viene para tu vida. Por la fe viene un tiempo de libertad, de abundancia. Viene un tiempo de salud. Viene un tiempo en el que vas a disfrutar tu
tu familia, tus hijos, tu trabajo. Porque Dios te ha escogido, te ha adoptado como su hijo. Que el Señor te bendiga. Hablo por la fe. Esta será una buena semana. Declaro que Dios te va a bendecir, que tus ingresos serán multiplicados. En esta semana Dios va a hacer cosas nuevas en ti. Declaro que Dios te guardará de todo accidente, de todo peligro, de todo mal, de toda mala intención. Declaro que tus hijos, por causa de Cristo y por causa de ti, recibirán de Dios en esta semana. Todo lo hostil que has estado viviendo es temporal. Dios está contigo y te va a dar la victoria en todo lo que tú haces. Que el Señor Dios y Padre nuestro te bendiga desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén.